la señora Omais le gustaban mucho estos panecillos pesados, en forma de turbante, que se comen en la cuaresma con mantequilla salada. Última muestra de los alimentos góticos que se remonta tal vez al siglo de las cruzadas y de los cuales se llenaban antaño los robustos normandos, creyendo ver sobre la mesa, a la luz de las antorchas amarillas, entre los jarros de hipocras y los gigantescos embutidos, cabezas de sarracenos que devorar. La mujer del boticario los comía como ellos, heroicamente, a pesar de su detestable dentadura. Por eso, todas las veces que el señor Omais hacía un viaje a la ciudad no se olvidaba de llevarle panecillos, que compraba siempre en la fábrica de la calle Masacre. Encantado de verla, dijo tendiendo la mano a Emma para ayudarle a subir a la golondrina. Después colgó los cheminota en las mallas de la red y se quedó con la cabeza descubierta y los brazos cruzados en una actitud pensativa y napoleónica. Pero cuando el ciego, como de costumbre, apareció al pie de la cuesta, Omais exclamó: «No comprendo cómo la autoridad sigue tolerando cosas tan vergonzosas. Deberían encerrar a esos desgraciados y obligarlos a hacer algún trabajo. El progreso, palabra de honor, va a paso de tortuga. Estamos chapoteando en plena barbarie». El ciego tendía su sombrero, que se bamboleaba al lado de la puerta del coche como si fuera una bolsa de la tapicería desclavada. «Ahí tiene», dijo el farmacéutico, «una afección escrofulosa». Y aunque conocía a aquel pobre diablo, fingió que lo veía por primera vez, murmuró las palabras de córnea opaca, esclerótica, facies. Después le preguntó en un tono paternal: «Hace mucho tiempo, amigo mío, que tienes esa espantosa enfermedad. En lugar de emborracharte en la taberna más te valdría seguir un régimen». Le aconsejaba que tomase buen vino, buena cerveza, buenos asados. El ciego continuaba su canción. Por otra parte, parecía casi idiota. Por fin, el señor Omais abrió la bolsa. «Toma, ahí tienes un sueldo, devuélveme 2 octavos. No olvides mis consejos, te encontrarás mucho mejor». Y Bert se permitió en voz alta expresar dudas sobre su eficacia. Pero el boticario certificó que le curaría él mismo con una pomada antiflogística compuesta por él, y le dio sus señas. «Señor Omais, cerca del mercado, suficientemente conocido». «Bueno, en premio», dijo Ibert, «vas a hacernos la comedia». El ciego se desplomó sobre sus piernas, y echando hacia atrás la cabeza al tiempo que giraba sus ojos verdosos y sacaba la lengua, se frotaba el estómago con las 2 manos, mientras que daba una especie de aullido sordo, como un perro hambriento. Emma, llena de asco, le envió por encima del hombro una moneda de 5 francos. Era toda su fortuna. Le parecía hermoso arrojarla así. Ya el coche había arrancado de nuevo, cuando de pronto el señor Omais se asomó a la ventanilla y gritó: «Nada de farináceos ni de lacticinios. Ropa interior de lana y vapores de bayas de enebro en las partes enfermas». El espectáculo de los objetos conocidos que desfilaban ante sus ojos poco a poco distraía a Emma de su dolor presente. Una insoportable fatiga la abrumaba, y llegó a su casa alelada, desanimada, casi dormida. «Sea lo que Dios quiera», se decía. Y además, ¿quién sabe? ¿Por qué de un momento a otro no podría surgir un acontecimiento extraordinario? El mismo Leureux podía morir. A las 9 de la mañana la despertó un ruido de voces en la plaza. Había una aglomeración alrededor del mercado para leer un gran cartel pegado en uno de los postes, y vio a Justino que subía a un guardacantón y que rompía el cartel. Pero en este momento el guarda rural le puso la mano en el cuello. El señor Omais salió de la farmacia y la señora Lefrançois parecía estar perorando en medio de la muchedumbre. «Señora. Señora», exclamó Felicidad al entrar, «¡qué infamia!». Y la pobre chica, emocionada, le alargó un papel amarillo que acababa de arrancar en la puerta. Emma leyó en un abrir y cerrar de ojos que todo su mobiliario estaba en venta. Se miraron en silencio. No tenían, la sirvienta y el ama, ningún secreto la una para la otra. Por fin, Felicidad suspiró. «Yo en su lugar, señora, iría a ver al señor Guillaumin. ¿Tú crees?». Y esta pregunta quería decir: «Tú que conoces la casa por el criado, ¿es que el amo ha hablado de mí alguna vez?». «Sí, vaya, hará bien en ir». Se vistió, se puso el traje negro con capota de cuentas de azabache, y para que no la viesen, seguía habiendo mucha gente en la plaza, se encaminó hacia las afueras del pueblo, por el sendero a orilla del agua.
Llegó toda sofocada ante la verja del notario. El cielo estaba oscuro y caía un poco de nieve. Al ruido de la campanilla, Teodoro, el chaleco rojo, apareció en la escalinata. Vino a abrirle casi familiarmente, como a una conocida, y la hizo pasar al comedor. Una amplia estufa de porcelana crepitaba bajo un cactus que llenaba la hornacina, y en marcos de madera negra, colgados de la pared empapelada de color roble, estaban la esmeralda de Steuben con la putipar de Chopin. La mesa servida, 2 calientaplatos de plata, el pomo de cristal de las puertas, el suelo y los muebles, todo relucía con una limpieza meticulosa, inglesa. Los cristales estaban adornados en cada esquina con vidrios de color. Este sí que es un comedor, pensaba Emma, como el que me haría falta a mí. Entró el notario, apretando con el brazo izquierdo contra su cuerpo la bata de casa con palmas bordadas, mientras que con la otra se quitaba y ponía rápidamente un birrete de terciopelo marrón, caído con presunción sobre el lado derecho, por donde salían las puntas de 3 mechones rubios que, recogidos en el occipucio, contorneaban su cabeza calva. Después de ofrecerle asiento, se sentó a almorzar, pidiéndole muchas disculpas por la descortesía. Señor, empezó Emma, yo quisiera pedirle. ¿Qué, señora? Dígame. Emma comenzó a exponerle su situación. El señor Guillaumin la conocía, pues estaba en relación con el comerciante de telas, en cuya casa encontraba siempre capitales para los préstamos hipotecarios que se hacían en su notaría. Por tanto, conocía, y mejor que ella, la larga historia de aquellos pagarés, mínimos al principio, que llevaban como endosantes nombres diversos, espaciados a largos vencimientos y renovados continuamente, hasta el día en que recogiendo todos los protestos, el comerciante había encargado a su amigo Vinsart que hiciese en su nombre propio las diligencias necesarias, pues él no quería pasar por un tigre ante sus conciudadanos. Ella entremezcló su relato con recriminaciones contra Leureux, a las cuales el notario respondía de vez en cuando con una palabra insignificante. Comiendo su chuleta y bebiendo su té, apoyaba el mentón en su corbata azul cielo, atravesada por 2 alfileres de diamantes unidos por una cadenita de oro. Y sonreía con una sonrisa singular, de una manera dulzona y ambigua. Pero, dándose cuenta de que ella tenía los pies mojados. Acérquese a la estufa, más arriba, contra la porcelana. Tenía miedo a ensuciarla. El notario exclamó en tono galante. Las cosas hermosas no estropean nada. Entonces Emma trató de conmoverlo, y, emocionándose ella misma, llegó a contarle las estrecheces de su casa, sus dificultades, sus necesidades. Él comprendía esto. Una mujer elegante. Y, sin parar de comer, se había vuelto completamente hacia ella, de tal modo que le rozaba con su rodilla la botina, cuya suela se curvaba humeando al lado de la estufa. Pero cuando Emma le pidió 1000 escudos, él apretó los labios, después se declaró muy apenado por no haberse hecho cargo antes de la administración de su fortuna, pues había 100 medios muy cómodos, incluso para una dama, de hacer producir su dinero. En las turberas de Grumesnil o en los terrenos de El Havre habrían podido hacer, casi seguro, excelentes especulaciones. Y la dejó consumirse de rabia ante la idea de las sumas fantásticas que sin duda podría haber ganado. ¿Por qué?, preguntó el notario, ¿no ha venido a verme? No sé muy bien, dijo ella. ¿Por qué, ¿Le daba miedo? Soy yo, por el contrario, quien debería quejarse. Si apenas nos conocemos. Sin embargo, le tengo mucho afecto. Ya no lo pone en duda, supongo. Alargó su mano, tomó la de Emma, la cubrió con un beso voraz, después la puso sobre su rodilla. Y jugaba con sus dedos delicadamente, diciéndole 1000 piropos. Su voz sosa susurraba como un arroyo que corre, una chispa brotaba de su pupila a través del reflejo de sus lentes, y sus manos se adentraban en la manga de Emma para palparle el brazo. Emma sentía en su mejilla el aliento de una respiración jadeante. Aquel hombre la molestaba horriblemente. Se levantó de un salto y le dijo: «Señor, estoy esperando». «¿Qué?», dijo el notario, que de pronto se volvió extremadamente pálido. «Ese dinero». «Pero». Después, cediendo a la irrupción de un deseo demasiado fuerte. «Bueno, pues sí». Se arrastraba de rodillas hacia ella, sin pensar en su bata de casa. «Por favor, quédese, la quiero». La cogió por la cintura. Una oleada de púrpura subió enseguida a la cara de Madame Bovary.
Se echó hacia atrás con una cara de espanto. Usted se aprovecha descaradamente de mi desgracia, señor. Soy digna de lástima, pero no me vendo. Y salió. El notario quedó estupefacto, con los ojos fijos en sus bonitas zapatillas bordadas. Eran un regalo del amor. Aquella contemplación le sirvió, por fin, de consuelo. Además, pensaba que una aventura semejante le habría llevado muy lejos. ¡Qué miserable! ¡Qué grosero! ¡Qué infame! Se decía ella, huyendo con paso nervioso bajo los álamos de la carretera. La decepción del fracaso reforzaba la indignación de su pudor ultrajado. Le parecía que la providencia se obstinaba en perseguirla, y realzando su amor propio, nunca había tenido tanta estima por sí misma ni tanto desprecio por los demás. Un algo belicoso la ponía fuera de sí. Habría querido pegar a los hombres, escupirles en la cara, triturarlos a todos. Y continuaba caminando rápidamente hacia adelante, pálida, temblorosa, furiosa, escudriñando con los ojos en lágrimas el horizonte vacío, y como deleitándose en el odio que la ahogaba. Cuando divisó su casa, se apoderó de ella una especie de embotamiento. No podía seguir caminando. Sin embargo, era preciso. Por otra parte, ¿a dónde huir? Felicidad la esperaba a la puerta. ¿Y qué? No, dijo Emma. Y durante un cuarto de hora las dos estuvieron pasando revista a las diferentes personas de Yonville que acaso estarían dispuestas a acudir en su ayuda. Pero cada vez que Felicidad nombraba a alguien, Emma replicaba: es posible. No querrán. ¿Y el señor que va a regresar? Ya lo sé, déjame sola. Lo había probado todo. Ya no había nada que hacer ahora. Y cuando llegara Carlos ella le diría: retírate. Esa alfombra sobre la que caminas ya no es nuestra. De tu casa ya no te queda ni un mueble ni un alfiler ni una paja, y soy yo quien lo ha arruinado, infeliz. Entonces habría un gran sollozo, después él lloraría abundantemente y, por fin, pasada la sorpresa, la perdonaría. Sí, murmuraba rechinando los dientes, me perdonará, él, que con 1.000.000 que me ofreciera, no tendría bastante para que yo le perdonara el haberme conocido, jamás. Jamás. Esta idea de la superioridad de Bovary sobre ella la exasperaba. Además, confesara o no inmediatamente, luego, mañana, él no dejaría de enterarse de la catástrofe. Así que había que esperar esta horrible escena y soportar el peso de su magnanimidad. Le dieron ganas de volver a casa de Leureux. ¿Para qué? Describir a su padre, era demasiado tarde. Y tal vez se arrepentía ahora de no haber cedido al otro, cuando oyó el trote de un caballo por la alameda. Era él, abría la barrera, estaba más pálido que el yeso de la pared. Bajando a saltos la escalera, Emma se escapó rápidamente por la plaza. Y la mujer del alcalde, que estaba hablando delante de la iglesia con Lestiboudis, la vio entrar en casa del recaudador. Corrió a decírselo a la señora Caron. Las dos señoras subieron al desván. Y, escondidas tras la ropa extendida en unas varas, se situaron cómodamente para ver toda la casa de Binet. Estaba solo en su buhardilla, reproduciendo en madera una de esas tallas de marfil indescriptibles, compuestas de medias lunas, de esferas huecas metidas unas en otras, todo el conjunto erguido como un obelisco y que no servía para nada. Ya estaba empezando la última pieza, tocaba al fin. En la penumbra del taller se veía salir de su herramienta un polvillo rubio como un torrente de chispas bajo las herraduras de un caballo al galope. Las dos ruedas giraban, zumbaban. Binet sonreía, la barbilla baja, las aletas de la nariz abiertas y parecía finalmente perdido en una de esas felicidades completas que no pertenecen, sin duda, más que a las ocupaciones mediocres, que divierten la inteligencia por dificultades fáciles y las hacían en una realización más allá de la cual no queda sino soñar. Ah. Allí está. Dijo la señora Tuvache. Pero el ruido del torno no dejaba oír lo que Emma decía. Por fin, aquellas señoras creyeron percibir la palabra francos y la tía Tuvache sopló muy despacio. Le pide que le aplace las contribuciones. Eso parece. Replicó la otra. La vieron caminar de un lado para otro mirando en las paredes, los servilleteros, los candelabros, los pomos del pasamanos, mientras que Binet se acariciaba la barba con satisfacción. ¿Iría a encargarle algo?, dijo la señora Tuvache. Pero si él no vende nada, objetó su vecina.
El recaudador parecía escuchar con los ojos desorbitados, como si no comprendiera. Emma seguía en actitud tierna, suplicante. Se acercó. Su pecho jadeaba. Ya no hablaban. ¿Es que ella le hace insinuaciones?, dijo la señora Tuvache. Binet estaba rojo hasta las orejas. Emma le cogió las manos. Ah. Eso ya es demasiado. Y sin duda le proponía una abominación. Pero el recaudador era, a pesar de todo, un valiente que había combatido en Bautzen y en Lutzen, hecho la campaña de Francia, incluso le habían propuesto para la cruz. De pronto, como a la vista de una serpiente, se apartó muy lejos hacia atrás exclamando: «Señora, ¿qué ocurrencias?». «Habría que azotar a esas mujeres», dijo la señora Tuvache. «¿Dónde está?», replicó la señora Caron. Pues durante aquella conversación Emma había desaparecido. Después, viéndola enfilar la calle mayor y girar a la derecha como para ir al cementerio, se perdieron en conjeturas. «Tía Rolette», dijo al llegar a casa de la nodriza, «me ahogo, aflójeme el corsé». Se echó sobre la cama. Sollozaba. La tía Rolette la tapó con un refajo y se quedó de pie delante de ella. Después, como no contestaba, la buena mujer se alejó, cogió su rueca y se puso a hilar lino. «Oh. Pare de una vez», murmuró ella, creyendo escuchar el torno de Binet. «¿Quién le incomoda?», se preguntaba la nodriza. «¿Por qué viene aquí?». Había acudido allí empujada por una especie de espanto que la echaba de su casa. Acostada sobre la espalda, inmóvil y con los ojos fijos, distinguía vagamente los objetos, aunque aplicara su atención a ellos con una persistencia idiota.